Buenas tardes nuevamente con todos. Buenas tardes. Continuando con nuestras capacitaciones, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de instalaciones de las compresoras portátiles. Para tener una idea, aquel nosotros le conocemos como compresoras portátiles son las compresoras transportables, son las compresoras que tienen, otros lo conocen que tienen llantas, son las que son accionadas con motores a petróleo, ¿no? A motores a diésel. Suler siempre, digamos, durante el tiempo de comercialización y operaciones en el Perú, trajo equipos con motores Detroit en un tiempo, después se trajo con motores John Deere, luego estuvieron bueno, hasta último los motores CAT, y ahora en tres modelos, ¿no? En la 185 DPQ, en el modelo 200H y la 260 estamos trayendo con los motores Kubota. Entonces, nosotros lo conocemos como compresoras portátiles a todos los compresores transportables, le llaman así, transportables, portátiles, de esa forma. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de instalaciones de estos compresores, que muchos clientes en operación minera o en operación de construcción son la mayoría de los que usan. En minera pequeña usan bastante estos compresores. Los mismos clientes mineros pequeños quieren para un martillito, para un par de martillos, ¿no? Entonces, ese tema vamos a tocar y es importante ver que a veces no le prestamos mucha atención a la correcta instalación del compresor. Y eso justamente lo vamos a ver ahora. Desde el año 79, del año 1979, Suler brinda el servicio de alquiler, suministramos repuestos, servicio técnico. Y ya según el conteo que hemos realizado, tenemos aproximadamente 6.500 equipos Suler operando a nivel nacional, por lo cual nuestra organización es 100% peruana y que nos hemos logrado posicionarnos en el mercado nacional, sobre todo en el mercado de construcción y en el mercado minero. Bueno, vamos a hablar el tema de seguridad, presiones y caudales, instalación propiamente de los equipos, que es el tema principal. Vamos a tocar el tema de dimensionamiento de tuberías y un poco de identificación de fallas en estos compresores portátiles, que es importante que nuestros clientes sepan cuáles son las fallas que se presentan en estos compresores. Bueno, vamos a hablar en tema de seguridad. Se recomienda como medida de seguridad a los clientes siempre en lo posible de preparar un operador o un técnico o un practicante en lo que puede hacer en mantenimiento, o un mecánico o un electricista, preparar un personal para poder que él mismo se familiarice con estos equipos. Aparentemente muchos tienen el concepto de que esto es fácil de operar, que no es fácil de trabajar con otros equipos, pero tiene sus temas de seguridad, tiene los cuidados que se debe tener con estos equipos. Y una de las cosas importantes es posicionarlo, situarlo en un sitio adecuado, donde haya una buena circulación de aire, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, porque si no, el equipo recircula el aire caliente y lo que hace es calentar más de lo debido el equipo y por ende se detiene por alta temperatura. Otra cosa importante es de evitar, digamos, tapar o poner un techo muy bajo, que esto conlleva que el monóxido que emana el equipo producto de la combustión del motor también recircula y eso es absorbido por los filtros de aire a través de la admisión tanto del motor y del compresor, y por ende los filtros de aire duran poco, ¿no? Entonces, nuestra recomendación
por manual y por, digamos, por mantenimiento, se recomienda que los mantenimientos o los cambios de estos filtros de aire primarios son a las 500 horas. Pero ¿qué pasa si lo instalamos en un sitio altamente contaminado, sin los cuidados que se debe tener, sobre todo en lo que ya les he mencionado, el tema del monóxido? Lo que va a suceder es que ese filtro de aire no va a durar ni 100 horas ni 200 horas. Entonces, ese es uno de los problemas también que se ha visto como práctica o como en las visitas que se ha realizado a todos nuestros clientes en sitio, en operaciones, se ha encontrado varias instalaciones mal hechas, ¿no? Y obviamente la visita que se hace es con la finalidad de mejorar sus operaciones. Entonces es importante que tanto el propietario, el usuario y hasta el personal que va a estar a cargo del equipo se familiaricen bastante con el compresor. Siempre se recomienda en operaciones de compresores es usar la protección auditiva. Los ruidos son muy altos y esto ocasiona, digamos, mañana más tarde, problemas de audición. Entonces, siempre es bueno tener el tema auditivo. Y siempre lo que se recomienda, y eso deben hacerlo como costumbre, es de que antes de poner en marcha un compresor, siempre es bueno comprobar los niveles de lubricante, tanto del motor, tanto del compresor, y siempre verificar si puede haber algún perno flojo, la faja puede estar floja, el mismo alternador, la faja puede estar floja. O sea, es normal que esto se afloje o sucede esto. ¿Por qué? Porque esto es un equipo portátil y vibra, digamos, y la misma vibración genera ese aflojo de los pernos y todo eso. Por eso siempre se recomienda al personal que está a cargo de los equipos, como cada vez que, digamos, cada 2 días o cada 3 días, siempre hacer una revisión constante de esto, ¿no? Y si lo pueden hacer diario, mejor, porque siempre puede estar un terminal flojo y esto le va a generar a la larga una parada intempestiva, y eso le va a generar falsos contactos si es en la parte eléctrica, o puede estar flojo una manguera, o puede estar el mismo movimiento puede hacer que las mangueras de combustible se acercan al escape y eso también puede producir un incendio. Entonces, todas esas cosas es importante siempre que los operadores estén siempre revisando en los compresores. Por otro lado, la liberación de las presiones. Es importante esto aclarar el tema de seguridad. Cada vez que se quiera realizar un trabajo dentro del equipo, siempre es bueno liberar toda la presión. Nunca se confíen de los manómetros. En lo posible, traten de asegurarse que no tenga presión, sobre todo presión interna, porque la presión externa es liberada a través de la válvula de salida. Se tiene que entender que hay dos presiones en los compresores. Hay una presión interna y otra presión externa, que es la de salida. Pero la presión interna siempre es liberada automáticamente por el compresor cuando se detiene. Y ha sucedido casos que a veces el aire total del equipo no ha sido liberado y uno confiado abre cualquier, digamos, tapón o alguna manguera para poder hacer el trabajo y resulta que tiene aire y esto puede ocasionar un incendio. No sé si se han dado cuenta en la tapa de llenado de aceite del compresor, él tiene siempre, hay un orificio muy pequeño que muchas veces cuando no usan el O-ring que lleva ese equipo, otros le ponen teflón y así lo tapan, ¿no? Eso no es bueno, siempre es bueno usar el O-ring que lleva el equipo, porque ese orificio tiene su trabajo. Cuando uno quiere liberar de forma total, abre poco a poco ese tapón y va a haber un momento que ese orificio se va a liberar y es una de las formas para poder liberar la presión que pueda quedar internamente dentro del tanque separador sobre todo. Entonces eso es importante tener en cuenta, no taparlo, no poner teflón, que no es bueno. Siempre usar su O-ring que lleva y cada vez que usen al O-ring, úntenlo de un poco de grasa, ¿no? La grasita va a evitar que se reseque y siempre se va a mantener húmedo, digamos, el O-ring y no se va a malograr.
Y por otro lado también no se recomienda usar presiones más de 2.1 bar, o sea, más de 30 psi para limpieza, ya sea de filtros o otro tipo de limpieza. En la anterior capacitación les mencioné que no es bueno usar este aire para limpieza del cuerpo y que muchos lo hacen, ¿no? O sea, se limpian, salen de la mina y se meten aire en la cabeza para sacarse el polvo y todo eso. Eso no es bueno porque yo les comenté en la anterior capacitación que el aire comprimido de los compresores, no solamente de este compresor portátil, de cualquier compresor, siempre tiene presencia de aerosoles de aceite. Y lo que sucede es que si digamos, te limpias con aire comprimido, lo que va a hacer es que te estás echando aceite, aire con un poco de aceite al cuerpo, ¿no? Y ese puedes estar, digamos, cansado y sudado, digamos, y puedes tener los poros abiertos y puede ser que también ingreses con el aire mismo el aerosol de aceite dentro del cuerpo y a la larga te puede producir cáncer. También se recomienda no estar manipulando las mangueras de aire y aceite porque las finales le pueden ocasionar daños muy graves. Ha sucedido casos también cuando no se asegura bien las mangueras, esto sale disparado y empieza lo que le llaman a chicotear y yo he visto accidentes también que lo han agarrado en la cara, hasta en el cuello, en el cuerpo mismo, ¿no? Entonces, esto también es importante, siempre asegurar bien las mangueras, evitar las mangueras con fugas. Entonces, vamos a continuar. Y acá le doy una presión no, nunca guiarse del manómetro. El manómetro puede estar marcando o como no puede estar marcando, pero nunca es bueno guiarse. A veces estos manómetros, por el trabajo que realizan, se descalibran y pues puede engañar, digamos, la lectura que nos puede estar dando. Y vamos a entrar a un detalle yo siempre quiero que el cliente sepa qué es presión, ¿no? Cuando uno va a adquirir un compresor, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y una tercera razón también es el tema de la altura. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de presión y caudal. Hay dos cosas importantes que el cliente debe saber para pedir un compresor. Primero, ¿a qué presión voy a trabajar la máquina? ¿Cuál es mi presión de operación? ¿No? En minería, en mina, no necesitas que el compresor trabaje a más de 100 psi. En mina, no es necesario que trabaje más de 100. ¿Por qué? Porque todas las perforadoras, las herramientas de perforación trabajan entre 70, 80, 90. 70, 80, 90. Ese es su rango de operación. Entonces, ¿para qué yo necesito un compresor de 150, 200 o 300 psi? Eso es para otro tipo de aplicación. Pero para aplicación minera, o sea, todo lo que es perforadoras, no necesito que el compresor me trabaje. Puede trabajar a 110, 120 máximo, pero más no es necesario. Claro, eso puedo aplicar siempre en cuando estoy a mayor distancia, pero no necesito que trabaje más. Entonces, quiero que sepan qué es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre un área determinada. ¿Y cuál es la unidad de presión que se conoce? Otros lo conocen como un bar, otros lo conocen como PSI. ¿No? Esa es la mayoría que conoce. Un bar es 14.5 PSI. ¿No? Entonces, 14.5 PSI es igual a un bar. Entonces, así se lo conoce. ¿No? Entonces, acá le tengo, mira, es un PSI 14.5, un bar. Otros traen otras medidas, también lo conocen como kilopascales, ¿no? Es igual a 100 kilopascales o a 1.02 a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero la mayoría lo conoce la presión como PSI o bar. Entonces, está claro, la presión es la fuerza que se ejerce, o sea, es la fuerza del aire que ejerce en una acción determinada. Y luego, ¿qué es caudal? Y esto es la otra parte importante que el cliente debe saber al escoger el compresor. ¿Cuál es el caudal? Es la cantidad de aire comprimido medido como un volumen suministrado, ¿no? El compresor en un tiempo determinado. Ahora, el caudal también va a depender de la temperatura ambiente, presión atmosférica, humedad relativa, por donde se esté desplazando. Ahora, ¿en qué unidades se conoce? Está expresado en CFM, todos lo conocen en pies cúbicos por minuto
otro, pies cúbicos por minuto es lo mismo CFM. CFM está en inglés y el otro es PCM, le conocen, ¿no? Pies cúbicos por minuto. O en litros por minuto, o en metros cúbicos por minuto, o en metros cúbicos hora. Pero al final todo eso son unidades de medidas de caudal. Pero mayormente he visto que trabajan en CFM, metros cúbicos por minuto, y algunos otros en metros cúbicos hora. Entonces ya tiene los datos, ¿no? Entonces es CFM, ¿no? Un metro cúbico es igual a 35.31 CFM, que es igual a 16.7 litros por segundo. Entonces, a los finales es la misma unidad de medida. O sea, es la unidad de medida, pero en diferentes unidades, ¿no? Pies cúbicos, metros cúbicos por minuto, litros por segundo. Entonces, con esos dos datos importantes, el cliente ya escoge el compresor. ¿A qué presión y qué caudal necesito? Ahora, ¿qué datos necesitas básicos para poder escoger el compresor? Necesitas, por decir, un cliente de construcción que va a usar rompepavimentos. Entonces, primero tengo que saber cuántos pies cúbicos por minuto me consume cada rompepavimento. ¿A qué presión me trabaja cada rompepavimento? ¿No? Entonces, y si voy a trabajar en costa o voy a trabajar en altura. Esos son otros dos datos importantes. Si trabajo en costa, no voy a tener ningún problema porque prácticamente no tengo que derratear el equipo para altura. Ahora, pero puede suceder el caso que voy a trabajar en altura, por decir, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces ahí sí ya entra el derrateo por altura. Entonces ahí juega un papel importante esos cálculos para poder determinar el tamaño del compresor, justamente para determinar el caudal del compresor a nivel del mar, para que llegado a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, me entregue el caudal que estoy necesitando para mover esos dos martillos rompepavimentos. De la misma forma se aplica en minería. En minería es lo mismo. ¿Cuántos perforadores voy a usar? 2 perforadores. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estoy trabajando? A 4.500. De la misma forma, primero hago el cálculo del compresor y luego cuánto me va a quedar de ese compresor a esa altura y tengo que ver si a esa altura me va a servir el caudal que me queda para mover esos 2 perforadores. Si no, tengo que ir a un compresor más grande y así llegar al compresor ideal que me va a entregar el aire ideal para poder mover esas 2 perforadoras. Entonces, acá está lo que yo les hablaba. Esta pérdida de capacidad de los compresores en altura es aplicado tanto para compresores portátiles o para compresores eléctricos y para cualquier marca de compresor. O sea, no vayan a pensar que es solamente para Suyair. O sea, para nuestros competidores también igualito se aplica la pérdida. Si algún vendedor o una empresa de ventas de equipos le dice que su compresor no pierde capacidad, o sea, los están engañando. O sea, la pérdida de capacidad por altura aplica para todos. Yo tengo en este cuadrito hasta 5.250 metros sobre el nivel del mar. Y mi cálculo empieza a partir de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por decir, a 4.000 metros ya pierdo más o menos el 41.52% de la capacidad del compresor. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, yo tengo un compresor 375 que me entrega 375 pies cúbicos a nivel del mar. Voy a hacer mi cálculo y dice que a 4.000 metros pierde el 41.52. Se multiplico por 0.4152. Quiere decir que pierdo 155.7 pies cúbicos por minuto por subir a 4.000 metros. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto de aire efectivo me va a dar? O sea, me va a dar 219 pies cúbicos por minuto efectivos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que me va a entregar una 375 si yo lo llevo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es, ¿esos 219 pies cúbicos me va a servir para cuántos martillos? Otros dirán para 1, otros 2, para 3. Pero yo tendría que calcular de qué capacidad son mis martillos. Así como yo hablo de capacidad en compresor y presión en compresor, de la misma forma los martillos tienen como dato técnico
a qué capacidad usan y a qué presión. Les voy a dar un ejemplo. El perforador, el Puma BB16, consume 145 pies cúbicos por minuto entre 80 y 90 psi. El perforador, el Seco 250 del Power Longear, ese consume 170 pies cúbicos por minuto entre 80 y 90 psi. Entonces, todas las herramientas también indican su caudal de consumo y a su presión. Entonces, eso nos va a ayudar a calcular nuestro compresor. Entonces, yo digo, a ver, 145 pies cúbicos, quiero mover 2 Pumas. Por el factor de simultaneidad, también les voy a dar un poco, a ver si lo pueden anotar. Cuando son 2 herramientas es 1.8, cuando son 3 herramientas es 2.7, y cuando son 4 herramientas es 3.4, ¿no? Y ahí pues, sucesivamente se va subiendo hasta 8 herramientas. Pero después les puedo brindar, si me escriben al correo, los factores de simultaneidad de las herramientas. Pero vamos a trabajar con 2 herramientas. Entonces yo digo, quiero mover 2 Pumas a 4000 metros, ¿cuál es mi compresor ideal que necesito? Entonces digo, 145 por 1.8. El cálculo me dice 261 pies cúbicos efectivos. ¿Pero a dónde? A 4000 metros. Si miran el cuadro de 4000 metros, ¿cuál es mi factor de cálculo de capacidad? 1.71. Ese resultado lo multiplico por 1.71. Entonces, yo necesito un compresor que me entregue 446 pies cúbicos por minuto para que, llegado a los 4000 metros sobre el nivel del mar, me pueda mover 2 perforadores Puma BB16. Entonces, el cálculo lo dice así. Entonces, vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el Seco 250. Hablamos. 170 pies cúbicos por minuto, dice cada perforador. Por 2, 1.8. 306 pies cúbicos por minuto necesito efectivos. Vamos, ya no vamos a hablar de 4000. Vamos a hablar de 4500. Entonces, 306 pies cúbicos. Necesito efectivos a 4500. Esto por, ¿cuál es mi factor de 4500? 1.88. Por 1.88, necesito un compresor de 575 pies cúbicos por minuto a nivel del mar para que, llegado a los 4500, me pueda mover mis 2 perforadores Seco 250. Listo. Vamos a continuar. Instalaciones. Bueno, espero que hasta este punto en la pérdida de capacidad sobre altura lo hayan entendido. No sé si quieren que le repite este cálculo para poder continuar. Listo. Continuamos. Jesús, buenas noches. ¿Cómo Nos estás? acaban de escribir el señor Joel indicando que si podrías repetir nuevamente. El cálculo. Así es. Ya. Vamos a repetir nuevamente el cálculo de altura. Vamos a hacer 2 veces, tanto a la inversa y como veníamos haciendo. ¿Ya? Quiero mover 2 perforadores Puma, o sea, como dato técnico, el perforador Puma me dice que él consume 145 pies cúbicos por minuto entre 80 y 90 psi. Entonces, para hacer este cálculo, la presión lo tengo que dejar de lado, porque el compresor te entrega 100 psi a nivel del mar o 100 psi a 5000 metros de altura. O sea, la presión no va a variar. Lo que va a variar es el caudal. Entonces, vamos a calcular el compresor que necesito. Entonces, yo digo, tengo 2 perforadores Puma. Cada perforador Puma me consume 145 pies cúbicos. Quiero mover 2, multiplico por 1.8 porque es el factor de simultaneidad de 2 herramientas. No es por 2, es por 1.8. Multiplico por 1.8 y mi resultado me dice 261 pies cúbicos por minuto. Entonces, yo pregunto, ¿a qué altura estoy trabajando? Por decir, estoy trabajando a 3500 metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? Hablamos de cualquiera, vamos a agarrar 3500.
Mi factor de cálculo de capacidad me dice que es 1.59. Entonces, esos 261 lo multiplico por, si estoy hablando de 3.500, ¿ah? 145 por 1.8, 261 igual. Ahora, por a 3.500, 1.59, por 1.59. El resultado me sale 414.99, o sea, 415. Entonces, para yo poder mover dos perforadores Puma a 3.500 metros sobre el nivel del mar, necesito un compresor que me entregue a nivel del mar 415 pies cúbicos por minuto, para que llegado a los 3.500 metros me entregue el aire de 261 pies cúbicos para poder mover los dos perforadores. Y ahora, ¿cuál sería el compresor? Vamos a pensar así de esta manera. ¿Cuál sería el compresor? Para mí sería la 425. Y ahora lo vamos a calcular al revés. ¿Ya? 425 multiplico, digo, por, ¿cuánto me dice que pierde a 3.500? Pierde el 37.10%. Por 0.3710. Igual. 425 por 0.3710. Igual. Menos 425. El compresor 425 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar me entrega 267 pies cúbicos por minuto. ¿Cuánto necesitaba yo en mi cálculo? 261. Quiere decir que el compresor ideal para poder trabajar a esta altura con los dos perforadores Puma es el modelo 425. ¿Listo? Espero que el cliente le haya despejado su duda. Jesús, nos Sí. dice el señor Germán Jara que el factor de simultáneo siempre es de 1.8, así sean 3 perforadores. No. A ver si lo pueden anotar. Cuando son dos perforadores es 1.8. Cuando son 3 perforadores es 2.7. Y cuando son 4 perforadores es 3.4. Y si quieren saber más, me escriben al correo. Puedes continuar, Jesús, no tenemos más preguntas por el momento. Ok, vamos entonces. Listo. Ahora sí vamos a hablar propiamente de instalación. Todos los que alguna vez han adquirido nuestro compresor portátil han visto que viene con esta valvulita, con la válvula Y, le dicen, no, la válvula Y, la válvula de salida. Siempre tiene dos salidas. Esas salidas son de 3/4. Estas salidas mayormente, o esta válvula, se usa para construcción. No se recomienda el uso de esta válvula para uso minero. Solamente es para construcción. ¿Cuál es la máxima distancia que yo puedo usar en construcción? Estas válvulas, 50 metros como máximo, manteniendo el mismo diámetro de manguera, que es 3/4. Ese es lo máximo que se recomienda usar. De lo contrario, ya no. Pero puede suceder casos que hay clientes que usan en construcción y el compresor lo pueden situar, por decir, a 200 metros de distancia. O sea, si es el caso eso en construcción, entonces no lo pueden llevar a 200 metros. ¿Por qué? Porque si llevan con este mismo diámetro digamos, de manguera de 3/4 o de tubería, lo que va a suceder es que al final, a los 200 metros, no le va a llegar casi nada de aire. ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida de presión, ¿no? Por distanciamiento de tubería y caudal. Entonces, en estos casos, si ese es el caso, se recomienda, digamos, en caso de construcción, anular esta tubería y, digamos, acá convertirlo a 2 pulgadas y llevar por lo menos esos 200 metros con tubería de 2 pulgadas, y recién donde van a hacer el uso, digamos, 3 o 4 salidas o 2 salidas, recién reducir en ese punto y ahí recién usar, digamos, las medidas de 3/4 o 1 pulgada. Pero no, si no ese es el caso,
solamente 30 metros o 50 metros como máximo, sí lo pueden usar esto en construcción. En minería, olvídense, en minería no lo usen esto, ¿no? Por eso que acá yo las he puesto. Esta salida solamente se usa en construcción. Máxima distancia 50 metros. En caso de minería se recomienda anularlo. Yo ya después más adelante les voy a explicar por qué lo vamos a anular. ¿Por qué? Porque si usamos esto en minería, lo único que va a suceder es que estamos estrangulando al aire. ¿Por qué? Porque en minería estamos en distancias de perforación, estamos a 200, 300, 400 y 500 metros, y ahí sí no les va a servir, no sirve esto, es anular. Más adelante les voy a explicar. Y acá... Disculpa, aquí ya creo que le estás absolviendo una pregunta a Gianfranco. Justo él preguntó hace unos minutos que si son 50 metros por salida, pero creo que ya explicaste, así que ya Gianfranco puede quedar tranquilo que hemos respondido su pregunta. Ya, Paula, chévere, gracias. Continuamos. Mira, acá, por ejemplo, un cliente le dije, mira, hermano, tú anda, prepárame y cambia la instalación. Esto, por ejemplo, yo le expliqué, le dije, mira, esta es una salida normal de 1,5, ya esta es una salida para un compresor, para una 375. Le dije, pon ahí tu nipple de 1,5, tu bushing campana, y a 2 pulgadas y tu valor de 2 pulgadas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está realizando ya la conversión. ¿Se dan cuenta? De la misma forma podría ser para la 185 que tiene una salida de 1, ¿no? Entonces un nipple de 1, un bushing campana de 1 a 2, tu nipple y tu válvula de 2. Y de acá ya trabajas con tubería de 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma de, esto es ya mayormente para uso minero o para uso de construcción a mayores distancias, ¿no? Más de 50 metros. Entonces, esa es una conversión que lo hizo acá el hombre acá en Lima, y le dije, pásame una fotito de la conversión. Y yo les estoy compartiendo a ustedes lo real, ¿no? O sea, acá no hay nada de libros, nada, esto es lo real, esto es lo que se hace. Por ejemplo, acá tengo un cliente que me pasó una foto y le expliqué sobre el tema de instalación, y mira, de una 185 lo ha convertido incluso creo que para 4 pulgadas, miren. Es una pulgada, ha puesto su bushing y lo está llevando con tubería de 4 pulgadas, me parece, porque creo que lo llevaba cerca hasta 800 metros, estaba a su distancia, ¿no? Pero se dan cuenta, ya no usa la Y. Entonces, usa el diámetro y lo convierte a 4 pulgadas. Acá tiene la salida de aire, por ejemplo, de la 375. O sea, pueden trabajar varias compresoras, ¿ah? Por ejemplo, esto es una 750 y esto es una 425. Ambos están alimentando a un mismo manifold, a un tanque, y de ahí se está llevando la mina. Entonces, pueden trabajar 1, 2, 3, 4, 5 compresoras, todos, pero alimentando al mismo manifold. Esta es la salida de aire de una 750. Nuestras compresoras 750 ya vienen con sus válvulas, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Una salida de 2 pulgadas. Y esta es una compresora 425 con un tanque pulmón de 500 galones, ¿no? De la misma forma, ¿ves? Sale normal con tubería de 2 pulgadas, entra a la parte baja del tanque y sale por la parte superior. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es atrapar agua, ¿no? La mayor cantidad de agua posible acá, y por la parte superior sale el aire para poder... Por ejemplo, esto era un cliente que estaba sacando mármol, me parece. Entonces se hizo este tipo de instalación. Y este es un manifold artesanal, ¿no? Que en las visitas que he realizado a mis clientes también habían elaborado. Mire, por ejemplo, este diámetro de tubería grande, que es de 2 pulgadas, esto viene de la compresora. ¿Se dan cuenta? Esto viene de la compresora. Y se ha hecho su manifold pequeñito, y de acá distribuye para 3 perforadoras pequeñas para corte vertical, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, 1, 2, 3 salidas. Pero se dan cuenta, viene con un diámetro grande. Esto aproximadamente estaba a 200 metros, ya, con diámetro grande, ha hecho su manifold pequeño y ha sacado su distribución con su valvulita cada uno para cada perforador, ¿no? Lo ideal es que este manifold sea más grande, por lo menos una tubería de 6 pulgadas o 8 pulgadas, y ahí sí, ¿por qué? Te sirve como un tanquecito para poder retirar agua, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo les estoy compartiendo, ¿no? Les estoy compartiendo, por ejemplo, este manifold muy pequeño, ¿no? Un manifold artesanal que un cliente se elaboraba, y no estaba mal, ¿no?
Porque mire, 200 metros con la tubería de 2 y luego su distribución más pequeñita. Entonces, de la misma forma se puede hacer, por ejemplo, si quiero llevar a 500 metros, 600 metros, o sea, ya llevaría con tubería de 4 pulgadas, ¿no? La que viene el compresor puede ser de 6 pulgadas, 8 pulgadas, hago mi manifold pequeño o un tanque y saco mi distribución recién, ¿no? Para cuántas perforadores está diseñado, ¿no? Esta es decir, la forma correcta, digamos, de llevar el aire a mayores distancias. Y ahora vamos a ver un tema muy importante que siempre yo expliqué a los clientes, siempre les hablo, ¿no? La pérdida de presión por cada 30 metros de tubería instalada. De la misma forma, acá vamos a hacer un pequeño cálculo. Por decir, yo quiero mover 400 pies cúbicos por minuto. Acá. ¿No? Vamos a citarnos a 400 pies cúbicos. Dice, si yo trabajo a 80 psi, voy a perder 0.54 psi por cada 30 metros. Si trabajo a 90 psi, pierdo 0.48, si trabajo a 100 psi y así. Si llevo con una tubería de 2 pulgadas y media. Entonces, vamos a hacer un cálculo. Por decir, yo estoy a 500 metros de distancia. Digo, en 500 metros de distancia, ¿cuántos 30 metros hay? Entonces, yo hago 500 metros entre 30. Hay 16.66 veces 30 metros, ¿correcto? 16.66 veces. Estoy calculando 400, mira, estoy calculando 400 con tubería de 2 pulgadas y media, por si acaso. Ya, 16.66. Vamos a suponer que estoy trabajando a 90 psi. Entonces, ese 16.66 lo multiplico por 0.48. Quiere decir que si yo llevo un compresor que me entrega 400 pies cúbicos por minuto, con una tubería de 2 pulgadas y media, a 500 metros de distancia, 90 psi, yo solamente pierdo 8 psi en esa distancia. Eso es lo que me dice el cálculo. Vamos a hacer nuevamente otro. Vamos a suponer que tengo una compresora 750. Una 750. ¿Estamos acá? ¿Ya? 750 pies cúbicos por minuto. Lo ideal me dice llevar con tubería dice de 3 pulgadas. ¿Ah? Es lo que dice acá, 3 pulgadas. Vamos a suponer que estoy trabajando a 100 psi. Pero ya no voy a estar ahora a 1000 metros de distancia. ¿Correcto? 1000 metros. Entonces vamos a hacer así el cálculo. Agarro 1000 metros, primero entre 30, porque es cada 30 metros. ¿Cuántas veces hay 30 metros en 1000 metros de distancia? Hay 33.33, ¿correcto? Entonces agarro 33.33. Ahora, estoy moviendo 750 pies cúbicos y dice que estoy trabajando a 100 psi. Entonces, ese resultado, 31.33, lo voy a multiplicar por 0.44. Por 0.44. Quiere decir que si yo estoy llevando 750 pies cúbicos por minuto, trabajando a 100 psi, llevando con tubería de 3 pulgadas, en 1000 metros de distancia, yo pierdo 14.66 psi, o sea, 15 psi. Quiere decir que si yo trabajo a 100 psi, adentro, ¿cuánto me está llegando? 85 psi. Ahora, ¿qué pasaría si esta 750 ya no lo llevo con 3 y lo llevo con 4? Entonces sí mejoraría, ¿se dan cuenta? Ya mi pérdida ya no sería, digamos, 0.44, sería 0.30, 0.22. Con lo cual, con tubería de 4, sí mi pérdida ya no sería 15, sino sería 7, por decir. Más o menos para que usted se encuentre acá nomás se dan cuenta en el mismo cuadro. ¿No? ¿Ves? 750. 750 ya no con 3, sino lo llevo con 4. ¿Se dan cuenta?
Entonces, de esta forma es lo que se interpreta esta tabla de pérdida de presión por cada 30 metros de distancia. No sé si alguien quiere que le repita un poco de esta tablita. Jesús, antes Sí, de que continúes explicando de esta tabla, se quedaron dos preguntas en el aire. dime. Toda compresora siempre suele botar bastante agua. ¿A qué se debe eso? Es propio de la compresión. O sea, todo compresor, de todas maneras, porque mira, a ver, ¿de dónde hace admisión el compresor? De la atmósfera, del ambiente. Y si el ambiente tiene alta humedad, definitivamente va a haber admisión de agua, o sea, va a haber admisión de humedad. Entonces, como lo lleva internamente al comprimirlo, hay temperatura, ¿no? Hay temperatura, hay presión, hay humedad, hay todo. Definitivamente a la salida va a botar agua en cantidad. Entonces, el aire siempre va a tener presencia de vapores de agua o agua en cantidad, ¿no? Eso sí. ¿Cuál era la otra pregunta, Paula? A ver, la otra es, ¿no hay caída de presión cuando se coloca una tubería de mayor diámetro? Claro, por decir, yo le voy a manifestar la práctica. Yo soy muy pragmático en este tema digamos, por mis clientes. Yo, con los años que llevo, ya practico bastante este tema. Yo a mi cliente le digo, hasta 400 metros, máximo con tubería de 2 pulgadas. Si ya estás más de 400 metros para distancia, ya debes cambiar a tubería de 4 pulgadas. Con una tubería de 4 pulgadas puedes entrar hasta 1200 metros de distancia. ¿Ya? Entonces, es rápido nomás. Yo le aplico esta tabla rápido, ¿no? En la práctica, esta tablita, lo practico. Entonces, por eso yo le decía el ejemplo, mira. Si tú, digamos, llevas una de 300, 400 FM, pero si sigues llevando con 2,5, ya no a 500, a 1000 metros, sácale el cálculo, vas a ver la cantidad que vas a perder. Entonces, por eso que yo te digo, a 400 metros de distancia, ya no te conviene llevar 400 FM, digamos, perdón, a 1000 metros de distancia, por decir, ya no te conviene llevar con tubería de 400 pies cúbicos. Te conviene cambiarte a 4 pulgadas. ¿Para qué? Para que puedas perder menos presión. Y lo podemos calcular, mira. Mira, a ver. ¿Cuántas veces 30 metros hay en 1000 metros? Hay 33.33. Por, dice 400. Vamos a suponer que estamos trabajando, ¿ah? Por 0.48. 0.48. Mira, si continúo llevando 400 FM con el mismo diámetro, ya pierdo 16 PSI. Pero ¿qué pasaría si lo cambio a 4? Prácticamente no pierdo nada, pues. Se dan cuenta, porque ya estoy trabajando con un diámetro que me permite llevar 1500, de 1500 hasta 2000 pies cúbicos por minuto. Entonces, si voy a meter 4, entonces ya no pierdo nada, ¿te das cuenta? Porque a mayor diámetro, menos pérdida de presión por distancia. ¿Listo, Paula? ¿Continuamos? Sí, Bueno, Jesús, ya las próximas preguntas que tenemos es acerca de tu presentación que las están solicitando si las puedes enviar a sus correos electrónicos. no hay problema. Ya Va eso la presentación por la compra de un compresor. no te preocupes, ya tomé nota de los correos. Ya, listo. Vamos. Acá hemos realizado un cuadrito, digamos, lo que dice acá, digamos, en este cuadro de pérdida de presión por cada 30 metros de distancia, lo hemos elaborado también en un cuadrito acá, ¿no? Para que ustedes más o menos, ¿no? Yo quiero mover 400 pies cúbicos, te dice, ¿no? ¿Qué pasa si muevo con una tubería de 1,5? Mira la cantidad de presión que puedo perder. ¿Qué pasa si lo llevo con una tubería de 2 pulgadas? Entonces, 400 FM, voy a perder un PSI por cada 30 metros. ¿Eh? Ahí. Lo ideal, dice, es llevar con una tubería de F, que sería una tubería de 2 pulgadas y media. ¿Que cuánto sería mi pérdida? Más o menos, pues 0.8
menos de 5, ¿no? De 0.48 más o menos, PSI por cada 30 metros, ¿no? Eso simplemente lo hemos graficado, y de la misma forma acá, cuando quiero llevar caudales de 500, 700 mil y así, ¿no? Para trabajar hasta con tubería de 5 pulgadas, ¿no? Entonces, de la misma forma, eso simplemente lo que hemos hecho es hacer un cuadro con una curva de cómo pierdes presión de acuerdo al caudal y de acuerdo, perdón, de acuerdo a la presión y al caudal que vas a mover por el diámetro de tubería, ¿no? Es lo mismo, pero ya en unos cuadros ahí con sus curvaturas, ¿no? Ahora vamos a hablar el tema del panel completo de instrumentos. Yo no quería dejar de lado este tema porque siempre es importante que el cliente identifique. Hay clientes que tienen, por ejemplo, compresoras solamente el panel estándar, que viene orómetro, manómetro, botón de arranque, selector de start run, si es compresor de baja presión o el DPQ, y si es el H, tiene el selector low-high, que es baja y alta, tiene su precalentador y tiene su sistema SAM, que es el enunciador de fallas, ¿no? Pero hay clientes que tienen compresores con tablero completo, o sea, tienen el voltímetro, tienen el tacómetro, tienen el marcador de nivel de combustible, tienen el manómetro de presión de aceite de motor, el marcador de temperatura de motor y el marcador de temperatura de compresor. Entonces, es bueno que el cliente identifique qué es otros le dicen los relojes, ¿no? Pero no, estos orómetros se conocen como manómetros, estos dos son manómetros, estos son marcadores porque es voltímetro, tacómetro, nivel de combustible, y estos son termómetros, ¿no? Estos son en sí dos termómetros. Temperatura de motor y temperatura de compresor. Y su anunciador de fallas. Entonces, yo les voy a explicar acá, digamos, los compresores portátiles, en caso de los pequeños, cuáles son las fallas más comunes. Miren. Este es un tablero estándar, solamente tiene orómetro, manómetro, botón de arranque, y este es un compresor de baja, o sea, de máximo 125 PSI, que solamente tiene un selector, el de Start y RAM. Tiene su precalentador y su anunciador de fallas. Dice, anuncia todos los apagados mediante una luz. Un flash, alta temperatura de compresor, 2 flashes, alta temperatura del motor, 3 flashes, baja presión de aceite de motor y 4 flashes bajo RPM. Hay otros que traen hasta 5 flashes, que es bajo nivel de combustible. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver acá. Miren, acá se dan cuenta, mira, un flash, 2 flashes, 3 flashes y 4 flashes. ¿Por qué les vuelvo a repetir esto? ¿Por qué? Porque me llaman los clientes y me dicen, Jesús, el compresor se ha detenido. Y ahí yo le digo, ¿y cuántos flashes está dando? No, se ha detenido. Que no puede ser, ¿no? Porque estos puntos o estas fallas son lo único que detiene este equipo. Un flash, 2, 3, 4, y el quinto que no está acá, que es el bajo nivel de combustible, ¿no? Entonces, si tú no tienes un nivel de combustible, que es lo más recomendable es mantener el tanque de combustible sobre un cuarto hacia arriba, nunca de un cuarto hacia abajo. Entonces, siempre se recomienda lavar ese tanque de combustible también, o sea, hay gente que se olvida. Entonces, si no tienes eso, o sea, si tú me dices que el equipo se ha detenido y no me dices por qué flash, no te voy a ayudar. O 5, me dices, de otros 5 flashes, no me dices que se ha detenido por uno de estos, no te voy a poder ayudar, porque no hay forma que se pueda detener. Por eso le repito, un flash es porque el compresor se ha detenido por alta temperatura de compresor. 2 flashes se ha detenido por alta temperatura del motor, o sea, alta temperatura en el agua. 3 flashes es baja presión de aceite en el motor. 4 flashes es bajas RPM, baja velocidad. Y 5 flashes es bajo nivel de combustible. Entonces, no hay otra cosa más que detenga el equipo. Entonces, por eso siempre es bueno ver el operador o el que está a cargo del equipo, saber esto, ¿no? O sea, si el equipo se me detiene, ¿qué flashes ha salido, ¿no? 1, 2 o 3. Porque hubo un cliente que me llamó, me dijo, se detiene por 3 flashes. Hicimos, lo ayudé, y en sí no era problema que el equipo no tenía aceite en el motor, ¿eh?
porque si no tiene aceite, obviamente no va a haber presión de aceite, y definitivamente se está deteniendo por presión de aceite. Lo que pasaba era que el mismo interruptor de presión de aceite del motor estaba fallado, estaba descalibrado. Entonces le emitía un mensaje. Entonces le dije qué hacer, porque el cliente de Mina no va a parar por algo. Entonces le dije, miras esto, ¿no? Le dije las pautas y él continúa trabajando, ¿no? Obviamente necesitamos cambiar ese interruptor, pero ¿por qué? Porque él me dijo, si sí se detiene por 3 flashes, hicimos varias pruebas, pero si no me dice, no te puedo ayudar. Así de simple. Y acá está uno que es también con tablero completo, y acá obviamente pueden ver que está el otro selector, el de alta y baja, ¿no? Baja y alta tienes lo mismo, ¿no? Orómetro, manómetro, tienes el voltímetro, presión de aceite, falta acá también el tacómetro y el maconivel, ¿no? De combustible.